llaman cristología indígena, ¿no? Y hemos hecho esfuerzos por entender esto y tratamos de incluirlo. Tengan la seguridad de que vamos a incorporar ese planteamiento, ¿no? Naturalmente, el ecologismo libertario. Nosotros hemos estudiado y les recomiendo leer a Murray Bookchin, un texto que se llama La ecología de la libertad. Murray Bookchin, ¿sí? Lo hemos estudiado, entonces tengan la seguridad de que vamos a tratar de incluirlo también. Naturalmente, todo lo que se refiere a todo el movimiento teórico, político, práctico en relación con los problemas de género, preferencia sexual, la mujer, etcétera, ¿no? Estas formas nuevas de preferencia, gay, homosexuales, lesbianas, etcétera, todo ese movimiento. Naturalmente que estamos haciendo esfuerzos por estudiar la teoría y tomar en cuenta la práctica. Entonces tengan la seguridad de que vamos a tratar de mover esto también en ese juego dialéctico, podemos decir, de todas esas concepciones, ¿no? Y claro, hay una serie de teorías con respecto a la guerra, la paz, etcétera, que nosotros hemos estudiado. Trajimos aquí a uno de los teóricos principales europeos en esa cuestión ecológica, que es Manuel Sacristán Buzón, ¿no? Nosotros lo trajimos a México, uno de los camaradas de la UNAM, ¿no? Y gracias a eso hay una aula que se llama Manuel Sacristán en el Instituto de Investigaciones Económicas, si no me equivoco. Lo trajo nuestro camarada de la dirección, Osvaldo, ¿no? Vamos a incluir todo eso, ¿sí? Lo que yo he dicho es que tomamos de ellos claves, ¿sí? Por ejemplo, una clave que para nosotros es muy importante, la dieron Marx, la dio Engels, y la expresó de manera muy clara Lenin. Lenin dijo: análisis concreto de la situación concreta, ¿sí? Es una clave pero fundamental, análisis concreto de la situación concreta. Y naturalmente esto no lo dijo solo para Rusia, aunque lo dijo por allá en principios del siglo XX, dijéramos, sino tiene una validez, dijéramos, sabiéndolo usar de manera adecuada. Bueno, eso es, ¿sí? Eso es. Pero en ellos hay cuidado, ¿no? Porque hay muchos más estudios, ¿sí? De cosas que nosotros, porque no los hemos leído y porque la propaganda burguesa dice: en Marx no hay una teoría del Estado, en Marx no hay una teoría de... En fin, y nosotros creemos eso, ¿no? Yo les digo nada más que en relación con el problema indígena, por ejemplo, ellos estudiaron de manera muy importante el problema nacional. Por ejemplo, Irlanda, hay textos, muchos textos de Marx Engels sobre Irlanda. La India, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? En la misma Rusia, Marx se carteó con los llamados populistas rusos, Veras Azulis, ¿sí? Ellos, ¿sí? Dijeron que formaron complejando un grupo Tierra y Libertad, no, la voluntad del pueblo, la Donald Bolle, planteando el problema de la comuna, de la Avshina, que le llaman ellos, ¿no? De la comuna rusa, ¿sí? En contraposición al planteamiento de Lenin, que Lenin decía: el campesino es reaccionario desde el punto de vista económico, ¿no? Y hoy es un aliado solamente porque tiene contradicciones con el capital, y nos interesa que desaparezca la propiedad campesina, dijéramos, y que el capitalismo se desarrolle en todo para que el proletariado sea el que surja, dijéramos, ¿no? Marx no coincidió con ese planteamiento, dijéramos, ¿no? Bueno, murió Marx, pero se inclinó más a apoyar esa idea de los Narodnik, de los populistas rusos, que es un elemento básico para entender el problema indígena, por ejemplo. No, Marx dijo sobre la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Pero no hay que irse por esa idea nada más, ¿no? Ellos plantearon que el cristianismo primitivo era hermano del comunismo primitivo y dieron toda una argumentación sobre eso que puede ser útil. En todo caso, nosotros nos basamos en el pensamiento complejo, en la transdisciplina, ¿sí? Es decir, ponemos en diálogo las distintas propuestas. Para nosotros no hay nadie
que haya muerto, cuyo pensamiento ya no sirva. Eso en cada caso puede tener o no pertinencia, ese es el problema, pertinencia. Si en un momento determinado nos sirve Marx, usamos a Marx. Si en un momento determinado no nos sirve Marx, no usamos a Marx. ¿Sí? Si en un momento nos sirve Freud, nos sirve Nietzsche, nos sirve Platón, Aristóteles, Laclau, ¿sí? El Che, Fidel, el Trotsky, lo usamos. ¿Sí? ¿Quién manda? ¿Quién decide? El problema. No nosotros. El problema es el que dice, ahora usa Marx, ahora usa Lenin, ahora usa Laclau, ahora usa Che, ahora... ¿sí? El problema es que nosotros tenemos que tener la capacidad para oír a la realidad. Ese es el problema, ¿sí? Para oír a la realidad. Y aquí entra una cuestión que planteó Mónica. Yo le decía a Laura, ¿sí? Yo quisiera que no fueran muchos. Me alegra que sean muchos. Ahora sí, recapacito. Porque yo le decía, mejor que estén aquellos que no quieran andar con prisas, que no quieran subordinar o ver en primer lugar la cuestión político-electoral inmediata, ¿sí? ¿Sí? Sino que en base a la experiencia, se dispongan a sentarse con paciencia, sin abandonar el trabajo político práctico, claro está, pero que se den tiempo, porque miren, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Seamos sinceros, que cualquier cambio nos descontrola y no sabemos qué rollo, qué pasó. Mónica, ¿no viste lo que dije? Perdón, no. Sí, lo dije para ti, sobre todo. Una crítica contundente, esas venenosas. No es cierto, no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier cambio ya no sabemos. Y entonces tiene que venir el líder, ¿sí? Y como el líder tampoco se ha dado tiempo porque está absorbido en las cuestiones inmediatistas, pues tampoco puede. Y andamos de fracaso en fracaso. Sí. No. Nosotros no podemos ver las cosas como las plantea Mónica. ¿Sí? Es decir, alguien tiene que, en base a la experiencia, ¿sí?, decir, tengo que darme tiempo para capacitarme y poder entender, ¿sí?, la complejidad y las cosas que están ocurriendo, ¿sí? Porque yo no puedo delegar, ya basta de andar siempre delegando en otros, ¿sí? No solo la dirección política, los proyectos, las convocatorias, sino la interpretación. Ya no. ¿Cómo vamos a ser libres si la libertad es sobre todo conocer la necesidad? Esa es la esencia de la libertad, el conocimiento de la necesidad. Uno es libre cuando conoce las tendencias, lo que va necesariamente a desarrollarse. Si no, o inventa, o se pone a llorar, o se convierte en un subordinado eterno de los caudillos, ¿no? De los caudillos, que son derrotas. Yo entiendo lo que plantea Mónica, y de veras que simpatizo y me da gusto, y por eso quiero tanto a Mónica, ¿sí? Por ese espíritu de práctico, ¿no? De responder a las cuestiones urgentes, así. Pero lo que nos ha pasado no es cualquier cosa. Se refería Rebeca Alarcón a la caída del muro. Es que eso que pasó no es cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Sí? Más de 70 años de socialismo, ¿sí? Más de 70 años de meterle a la niñez, a la juventud, marxismo-leninismo, ¿sí? Se cayó, y esa gloriosa Unión Soviética
se convirtió en la fuente de la mafia más brutal y criminal del mundo. Se convirtió en una fuente de prostitución mundial. ¿Sí? Las prostitutas que andan por el mundo son ucranianas, bielorrusas, rusas, son las más cotizadas, ¿sí? Son las más cotizadas. De un sistema. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. ¿Sí? Pero eso, bueno, pero lo grave, lo importante es, ¿sí?, que se descalabró eso. O sea, sí, se descalabró. ¿Sí? Y así, China, por ejemplo. ¿Qué es China hoy? China es un país que no le pide nada a Estados Unidos en taylorismo, en fordismo, es decir, en sistemas de superexplotación. ¿Sí? Y eso podemos verlo como no hay todo, no hay problema para adelante. No. Bueno, ¿qué pasa en Vietnam? La heroica Vietnam que derrotó. ¿Sí? Igual, ¿qué está pasando en Cuba? Cuidado, ¿no? Yo creo que la dirección cubana tiene una gran experiencia, una capacidad, ¿no? Pero el alma del pueblo, la cultura, ¿sí? Cuidado, ¿no? Hay cosas profundas que definitivamente, ¿sí?, salen, dijéramos, ¿no? Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros? ¿Qué nos ha pasado? ¿Sí? Viene una persona, Sicilia, por ejemplo. No tu respeto a Sicilia, ¿no? Es un padre que perdió a su hijo, imagínense, ¿sí? Pero Sicilia, un poeta, ¿sí?, tiene, bueno, la pregunta que hace Jesús, ¿no? Tiene en vilo, así, las elecciones, ya no dijéramos del 2015, ¿sí?, tiene en vilo a la construcción de Morena. Un poeta que no es especialista en política, y menos en política electoral. Y si nosotros analizamos la polémica que Martí Batres entabló con él en proceso, espero que la hayan leído y la hayan analizado, Martí Batres no pudo con él. No pudo. ¿Así? Martí Batres mostró orfandad, una gran orfandad teórica. Yo no sé qué está haciendo ahí en la dirección, ¿no? Teórica. ¿Así? Lo barrió, lo trapeó. ¿Así? Alguien que no es especialista. ¿Cómo es el secretario general? No, el secretario, ¿cómo nuestro secretario general, presidente, no es capaz de defender la postura esa? Porque no pudo. Sicilia salió triunfante, ¿sí? Y además abonó mucho a este problema de no votar. De no votar, exactamente. De no votar. Es lo que él está cultivando, ¿sí?, esa idea. Yo creo que nosotros tenemos que, dijéramos, hace poco que lo dijimos, vamos lentos, sí, vamos lentos. Sí, es cierto. Porque vamos lejos. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. ¿Sí? Nosotros no somos inmediatistas. Nosotros no hemos venido aquí, ¿sí?, ni siquiera para quitar a Peña Nieto, que queremos quitarlo y vamos a contribuir a que caiga, sí, claro que sí. Pero nosotros hemos venido aquí ni siquiera para derrotar al capitalismo, no, porque el capitalismo fue derrotado en Rusia, en Cuba, en Vietnam, en China. ¿Y qué pasó? No basta con eso. Hay que ir más profundo, y ahí más dice, hay que ser radicales. Y ser radical es decir, a la raíz de los problemas. Y aquí nadie ha ido a la raíz, porque todos están urgidos de, no dijéramos que tienen hueso, ¿no?, ¿sí?, sino urgidos de lo inmediato, de lo pronto, así. Y muchas formas hay para ocultar eso, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, el famoso Congreso Constituyente, una nueva constitución. ¿Qué respuesta tenemos sobre eso? ¿Es lo correcto? ¿Es el camino correcto?
Nosotros hemos planteado, y fuimos uno de los primeros en México que planteamos el problema de una asamblea o congreso constituyente y una nueva constitución, pero colocado en sus justos términos, ¿sí? Colocado en sus justos términos. Fíjense bien, Lenin dijo: un congreso constituyente solo puede triunfar y ser efectivo si se da en una revolución en curso, montado en una revolución en curso, y segundo, con una insurrección armada que no permita que en el Congreso las posturas populares sean enajenadas y burladas, porque la burguesía tiene una gran experiencia para meter a cualquier Congreso a sus especialistas, y nos van a dar las siete y las malas, como dicen los especialistas en Millán. ¿Así? Así están ahora. Naturalmente nosotros estamos por la vía no violenta, y entonces nosotros decimos: tiene que plantearse el Congreso Constituyente, sí, pero como corolario, ¿sí?, de un gran movimiento, ¿sí?, al que nosotros llamamos Levantamiento Popular Civil Pacífico, el LPCP, ¿sí? Y el camino es Ayotzinapa, ahí está muy clarito. Cuando a mí me decían: ¿y qué es el LPCP? Vean a Túnez, le decía yo, vean a Egipto, ¿sí?, vean a esos países, vean a las indignadas en España. Ese es el LPCP. Eso es lo que nosotros tenemos que construir acá. Y entonces un planteamiento ahorita, para realizarse inmediatamente ahorita del Congreso Constituyente, es hacer a un lado lo fundamental, distraer las fuerzas de lo fundamental y andar trabajando en la cosa que atrae más. Es muy bonito un Congreso Constituyente, y hay esta gente que está metida en elaborar una nueva constitución, está metida en eso. Imagínense, cuando la consigna, las dos consignas planteadas por Ayotzinapa, vivos se los llevaron, vivos los queremos, es una consigna profundamente comunista, profundamente revolucionaria, si la sabemos leer y decírselo al pueblo qué significa, ¿sí? Y abajo Peña Nieto y todo su mal gobierno, más todavía. Esas son las consignas y esas son las tareas en las que hay que concentrarse, ¿sí? Y hay incluso, pues, los obispos están metidos en el Congreso Constituyente. Vera, ¿cómo se llama? Solalinde, todos ellos, ¿no? Cuando deberían estar metidos en el trabajo de Ayotzinapa, convocar a un evento internacional para evitar que sea reprimido Ayotzinapa, ¿no? En fin, convocar a todo el pueblo a las grandes concentraciones. Están metidos en elaborar una constitución, carajo, ¿no? Sí. Pero no tenemos capacidad para enfrentar esas posturas. ¿No deberíamos de darnos el tiempo para eso? Sí. Hay distintas respuestas para esto. Yo le decía a Laura, yo quisiera, ¿sí?, que trabajáramos los que quieren esta opción, darse tiempo, ¿sí?, caminar lentamente pero con firmeza, porque la lucha es prolongada, porque vamos lejos, ¿sí? Y entonces los problemas son muy complicados, y nosotros podemos aprender eso, entender eso y hacernos cargo de la dirección de este proceso, ¿sí? Ustedes son activistas, son luchadores, ¿sí?, son una potencia, yo quisiera que pertenecieran al colectivo Rumbo Proletario, les juro, ¿no? ¿Sí? Sería un fortalecimiento grande para el colectivo, ¿no?, porque sabemos lo que ustedes saben, pero esa potencia se pierde si nos convertimos en activistas puramente, ¿sí?, en inmediatistas, en espontaneístas, porque si no hay conciencia, ¿sí?, si no hay comprensión, no puede haber superación de la espontaneidad.
No puede haber. Vamos a tratar de manejar estas cuestiones, ¿sí? Vamos a tratar de reflexionar junto con ustedes sobre lo de España, sobre Podemos, etc. Creo que no es el momento ahorita para responder, ¿no? Es una forma de decirle que me parece pesada la pregunta, ¿no? Pero bueno, yo creo que bueno, sí, voy a comentar algo. Lo que pasó en España es que allí había un núcleo, ¿sí? Muy experimentado, que había cursado experiencias, que había reflexionado profundamente sobre esas experiencias y que se había capacitado profundamente, y en el marxismo. Monedero, el padre de Monedero, es militante de la dirección de la responsabilidad teórica del Partido Comunista de España. No quiere decir eso, las ideas no se chupan, no se absorben, pero algo hay de eso, ¿no? Algo hay de eso. Yo creo que es gente que se sentó a reflexionar las experiencias de Irlanda, ¿cómo dije? De Irlanda. Pero fue Islandia, ¿no? Islandia, sí, fue Islandia, sí. De Islandia, ¿no? Islandia, sí. De Túnez, de todos esos países, ¿sí? Sobre todo lo que toman en cuenta. Pero llevándose la experiencia de Bolivia, de Ecuador, ¿sí? De Venezuela, de Nicaragua, y esos se dedicaron a sistematizar, ¿sí? Ellos fueron activos, pero fuertes en el movimiento de las indignadas, en las sentadas, en las tomas, en las refriegas, ¿sí? en los enfrentamientos con la policía, en las tomas de edificios, del territorio, en la defensa contra los desahucios, ¿sí? Eso que está dándose en España fuertemente, ¿no? De sacar a viejitos porque no pueden pagar su departamento, ¿no? Sí, lo sacan inclementemente la burguesía, pero no tiene principios ni sentimientos ni nada, ¿no? Y ellos se pusieron al frente de eso. Y entonces, en un momento determinado, el qué hacer fue planteado por ellos, el qué hacer. Y ellos dijeron, el problema de los problemas, ¿sí? Es quién conduce y cómo se conduce la vida del pueblo. ¿Sí? Ese es el problema fundamental. Y entonces la respuesta fue, lo primero que tiene que haber, que construirse, es la autodeterminación. A lo mejor no usaron ese término, que es de rumbo. Nosotros les hemos dado ese sentido, la autodeterminación humana, ¿no? Pero todo el argumento de ellos va en ese sentido, ¿sí? Es decir, dar el paso a hacerse cargo. Pero hacerse cargo en la integralidad es otro problema. Y hacerse cargo con la experiencia histórica planteada por Marx, de que no va a haber posibilidad de transformación radical del capitalismo si no se destruye la maquinaria estatal, el mecanismo estatal, ¿sí? Si no se destruye la normatividad burguesa capitalista, ¿sí? Y eso tiene que hacerse en el propio terreno del espacio de la conducción político estatal, y por lo tanto en el espacio político electoral, ¿sí? Pero no a la manera politiquera electoral del PSOE, incluso de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España mismo, ¿no? Sino de otra manera, es decir, yo creo que hubo una revolución de proyecto, ¿sí? Una revolución de método, de metódica, ¿sí? Una revolución
todo un cambio de lo que se dice, pues, de modo de hacer política, ¿no? De modo de hacer política, ¿sí? Y las tradiciones ahí son tremendas. El anarquismo es fortísimo en España, ¿no? El anarquismo en el sentido ese de Durruti, por ejemplo, ¿no? Durruti, les recomiendo leer una obra sobre Durruti que se llama el Alzheimer me está agarrando. Algo así como el otoño de la esperanza, algo así, ¿no? Es sobre la vida de Durruti. Durruti era un dirigente anarquista de esos gruesos, así que asaltaba bancos y todo eso, ¿no? Y entonces él tenía contacto con anarquistas mexicanos, ¿sí? Que venían del floresmagonismo sobre todo, ¿no? Y se dio cuenta que no daban con una los floresmagonistas mexicanos. Así somos los mexicanos, ¿no? Tardamos, somos lentos. Y sobre todo el problema económico, que es el que tenemos todos los grupos en México. Y vino a echarles la mano, ¿no? Y asaltó un montón de bancos ahí y les entregó el dinero y se fue a España. Ese era Durruti. Entonces, hay una tradición muy importante. Hay una tradición de un socialismo, dijéramos, con cierto tinte socialdemócrata, no en el sentido socialdemócrata de Lenin, ¿no? Sino en el sentido socialdemócrata kauskiano y de europeo, ¿no? De ese que traicionó al comunismo, ¿no? A Rosa Luxemburgo, a todos ellos, ¿no? Bueno, un socialismo, dijéramos, casi proletario, ¿no? Bueno, Pablo Iglesias, que parece que tiene cierto parentesco con el Pablo Iglesias, que es el responsable fundamental de Podemos de España, que se llama Pablo Iglesias también, el joven ese, pues era un dirigente socialista, no comunista sino socialista, pero diferente a nuestros socialistas, Lombardo Toledano, al PPS, todos ellos, ¿no? Era un socialismo proletario, de combate, así, todo eso, ¿no? Claro, el PSOE, ahora el PSOE, pues ya son una traición andando, ¿no? Es decir, había bases teóricas muy importantes. ¿Por qué? Porque había una tradición de construcción teórica diferente. Y vamos a leer, yo creo, experiencias concretas. Hay un texto de Manuel Castells, ¿sí? De Manuel Castells, que lo recomiendo. Castells, ¿sí? Sobre estos procesos. ¿Sí? Que tiene que ver con la esperanza, ¿sí? Algo así como la resistencia de la esperanza y no sé qué. Yo se los mando luego el título, ¿no? De Manuel Castells. Está en venta aquí en México. Es un estudio de España, de el proceso de Estados Unidos, las revoluciones de Túnez, de Egipto. Es un estudio sobre eso, ¿no? Anterior a lo que pasó en Egipto, ¿no? Al triunfo del contrario, dijéramos, ¿no? Pero de todas maneras, cierta base muy importante. Vamos a trabajar algunos textos de eso, ¿no? Bueno, entonces, yo creería, ¿sí?, que si hay, dijéramos, deseo de que seamos más prácticos, así en ese sentido de práctico, yo con todo gusto podría otro espacio, dijéramos, otro espacio, ¿sí? Me interesa mucho la cuestión político-práctica, me interesa mucho, por ejemplo, miren, yo me pregunto y les pregunto, ¿tienen ustedes un periódico? La jornada. No, ¿cómo? ¿La jornada es para usted el periódico revolucionario? No, pero de los 8 o 10, por eso, 8 o 10 periódicos. Hay una propuesta de hacer un Por periódico. eso es que nos va como nos va. Imagínense considerar que la jornada es nuestro... No, naturalmente que hay que leerlo, la jornada, leer a Reforma, leer a Universal, leer hasta Los milenios. Sí. Miren, en Morena circula un periódico que se llama Extra. Extra, ¿sí? Morena. Es un periódico, pero rojo.
rojo, rojo, pero rojo porque pura sangre, Nota roja. pura nota roja, ¿sí? Y yo estoy pidiendo que me den chance de escribir ahí un artículo cuando menos mensual, porque ese periódico llega por todo el estado, ¿sí? Imagínense si pudiéramos meter un artículo ahí, ¿sí? Yo les dije, aunque no me paguen, pero se pusieron a investigar por ahí y vamos a pensar en que no sé qué. Luego me preguntaron, oiga, ustedes no sé qué, trajeron lo de mi familia. Yo qué culpa tengo de mi familia, ¿no? ¿Sí? Pero me lo sacaron, ¿no? Entonces, necesitan un periódico propio. Sobre eso vamos trabajando. Esa es una cuestión, Mónica, de carácter político práctico. No le den largas. Tiene que ser un periódico proletario popular, o sea, un periódico de análisis, de caracterización profunda, un periódico de agitación, que agite, que mueva, ¿sí? Así, que oriente, que dé entusiasmo, pero que organice, que organice. ¿De qué sirve un periódico que lo lee uno y ni siquiera sabe si lo leyeron, si hubo algún resultado, ¿sí? Si qué fue lo que crió en la mente de ese lector, ¿sí? Entonces necesitamos, hasta luego, sí, Ángel, sí. Estamos en contacto, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, ¿de qué sirve si no sabemos, ¿sí? No le damos seguimiento? Y por lo tanto tenemos que plantear en ese periódico propuestas de formas organizativas, ¿sí? Y claro, si ustedes van a proponer, ¿sí?, que la propuesta alternativa es ¿cómo le llaman al organismo de base de Morena? Un comité de Morena, pues yo creo que pues van a privarse de mucha gente, ¿sí? De mucha gente. Porque yo pienso, tiene que ir más allá de Morena. Tiene que ser un periódico que pueda cubrir, ¿sí?, cuestiones, reflexiones, orientaciones que tienen que ver con cuestionamientos incluso a Morena, ¿sí?, que tienen que ver con críticas a López Obrador, lo que sea, dijéramos, ¿no? Pero sobre todo no para andar fregando a la gente, sino para proponer y construir, dijéramos, un movimiento, ¿sí?, una fuerza política organizada, consciente, en torno a ese periódico, ¿sí? Yo digo que no le den largas a eso, es una cuestión pero de urgencia, gran urgencia, ¿sí? La pregunta de Jesús, miren, yo creo que hay casos y casos, ¿sí? Casos y casos. Andrés Manuel dijo, yo respeto, no sé si habrá en plural, nosotros respetamos la decisión de los guerrerenses. Correcto, perfecto. ¿Quién puede oponerse, jugándole a la cuestión hasta moral, dijéramos, ¿no?, sentimental, así, de dignidad, de respeto, oponerse, dijéramos, a querer imponerle al proceso guerrerense, que es distinto incluso al del DF, ya no dijéramos a otros estados, a chaleco, un proceso electoral, a fuerza? Yo creo que lo primero es decir, respetamos la decisión del pueblo guerrerense. Eso es lo primero que hay que decir. Es lo primero. Naturalmente el pueblo guerrerense incluye a los morenos, así le dicen, a los morenos guerrerenses, ¿sí? Y debemos exigirle a los morenos guerrerenses que con toda objetividad, ellos resuelvan. Si van a ir a contracorriente porque ven condiciones, porque ven adecuado, etcétera, que lo argumenten, que lo expliquen públicamente al pueblo de Guerrero, que produzcan un documento, un manifiesto, algo donde diga por qué ellos sí van a participar, ¿sí? Porque eso puede ayudar incluso al movimiento Ayotzinapa, qué sé yo, ¿no?
Pero si ellos consideran en un análisis objetivo, profundo así, que lo mejor es no participar, que ellos también lo digan. Que ellos digan, nosotros somos militantes, conscientes, etcétera, de Morena, y que consideramos que el proceso electoral juega un papel importante, pero nosotros somos pueblo guerrerense, ¿sí? Y la voluntad del pueblo guerrerense es mandato para nosotros, y consideramos que lo más constructivo para el proceso revolucionario o democrático, como se quiere decir, es aquí en Guerrero, concreto en Guerrero, y en estas elecciones concretas, no querer hacer un anunciado absoluto, general, sino para este proceso de 2015 concreto, ¿sí? Esta postura, ¿sí? Es decir, hay una diversidad muy grande, ¿sí? Lo importante es que seamos